Nos encontramos este 21 de enero de 2026 para comenzar eh, la semana número 4 de Textos y Visiones del Mundo. La semana número 4 llamada Semana de Integración. Es un gusto estar esta tarde con ustedes para repasar, básicamente para hacer un repaso de todo lo que sucedió en semanas pasadas, porque de eso se trata la semana, aunque hay algunos temas nuevos que voy a explotar el día de hoy y voy a explicar, junto con el proyecto integrador y el foro de integración. En el foro realmente no me referiré tanto tiempo, simplemente eh, porque la semana pasada hablamos de esos temas y bueno, obviamente sí voy a revisarlo y demás, las preguntas detonadoras y las 5 participaciones que deben entregar de manera obligatoria. Obviamente si quieres alcanzar el estándar de excelencia, me voy a referir a ellas, pero evidentemente no hablaré tanto como son los del foro anterior. Me referiré también en algunos casos a que ustedes puedan evaluar algunos trabajos de la plataforma y de esa manera, ustedes puedan, bueno, que logremos que aprecien trabajos de generaciones pasadas sobre el proyecto integrador. Me interesa particularmente ese, para que vean algunas propuestas y no se enreden entre lo que se supone que dicen las instrucciones y lo que realmente dicen las instrucciones. Una buena parte de eso es por la cual estoy acá, para revisarles esta parte, ¿no? Entonces, bueno, les decía, muchas gracias por no solo atender esta sesión, presentarse, sino también hacerme ver sus dudas o hacerme llegar sus dudas durante las semanas anteriores y durante esta semana todavía sobre el proyecto integrador, que es algo que causa gran curiosidad y expectativa, simplemente porque vale muchísimo del porcentaje general. Eh, para empezar, sobre esto del porcentaje general, voy a compartir los porcentajes de calificación de esta semana para que ustedes tengan una idea de cuál es la mejor forma de aprobar el módulo, que es básicamente lo que nosotros queremos. Esto ya lo había mostrado hace unas semanas, me parece, pero bueno, no está de más hacerlo ahora. Hay un par de cosas que quería marcarles. Sobre todo la parte del, bueno, quiero empezar con el 5%, el 5% inferior, que es donde voy a marcarlo, este, que es donde lo estoy marcando, que sería el 5% de la semana 3. Se refiere a que ustedes puedan contestar las encuestas de satisfacción, tanto del módulo como de mi trabajo en las últimas 3 semanas, para que ustedes, de hecho, si no contestaban esa encuesta, no podrían ver los contenidos de las semanas anteriores. Por lo tanto, sería un poco difícil que vieran el contenido de esta sesión. Sin embargo, me parece que si ustedes escriben al tutor, se les da la oportunidad de revisar y poder apreciar lo que tiene que ver con las actividades integradoras de esta semana, el proyecto, pero también poder ganar o poder obtener ese 5%, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar sobre esa parte porque la semana pasada también hablé al respecto y bueno, es importante que lo revisen. Bueno, como verán, ya no me voy a detener demasiado en explicar las semanas 1 a 3, salvo ese aspecto del que les hablé la semana pasada, de las encuestas de mi desempeño y del módulo 4. Sin embargo, hay una parte, ya no me voy a detener, repito, en eso, sin embargo hay una parte, que es la semana 4, que es la semana que nos ocupa. Hasta ahorita ustedes deberían, en teoría, llevar un 52% del módulo completito. Si han hecho todo y obtienen un 10 de calificación en todo, deberían llevar, repito, un 52%. En general es una calificación muy alta llevarlo ahorita, pero vean que hay otras cosas que deberían puntuar. Por ejemplo, el acceso a la plataforma, que es un 5%. Hay una autoevaluación que también es un 5%. El foro de integración de esta semana, que es el 8%. Y el proyecto integrador, que es el 30%. Entonces es bastante elevado, bastante grande la parte del proyecto integrador, ante lo cual pues es necesario dedicarle por lo menos, bueno, es necesario dedicarle mínimo, que son las sesiones de esta semana. Esas sesiones estarán marcadas por la explicación del proyecto integrador, también estarán enriquecidas por sus dudas o aportaciones voluntarias y también estará enriquecida por algunos ejemplos de generaciones pasadas sobre el proyecto integrador. Repito que, o también lo aclaro, casi cada semana lo menciono,
que ustedes deben participar activamente por escrito o por medio de la voz para que pueda contar su participación y su aumento de calificación, su puntaje que se les otorga cada semana. Si no hay participación, desafortunadamente no van a poder obtener calificación. Lo digo porque hubo un par de personas que en semanas pasadas me solicitaron sus puntajes extra y tuve que explicar precisamente estos puntos, ¿no? No puedes obtener calificación a menos que revises, perdón, que participes activamente, ¿no? ¿Qué es participar activamente? Hablar, contestar preguntas, proponer cosas, expresar dudas genuinas y mostrar también material, se puede, y eso es, repito, bastante importante para lo que nosotros estamos buscando, que es que ustedes aprueben el módulo y que lo hagan de una buena manera, ¿no? Entonces, con base en esto, bueno, voy a presentar, permítanme un segundo para poder hacerlo. Ya está, eso es, permítanme. Listo, ahí está. Esos son la semana número 4 de Textos y Visiones del Mundo, semana de integración, y esta es la sesión número 7 de 8 posibles. Y nos vamos a enfocar, como les dije anteriormente, en el proyecto integrador, el foro de integración y unos consejos adicionales para que ustedes puedan revisar muy bien. También voy a poner algunos videos que tienen que ver con material extra. ¿Qué material extra me estoy refiriendo? Específicamente a lo que se revisa con, o lo que tiene que ver con la mejor forma de hacer una historieta o un cómic. Creo yo que es algunas de los materiales que se presentan aquí les van a ayudar muchísimo a la hora de establecer qué es un cómic, qué es una historieta. Más bien creo que eso también sí lo tienen. Lo que no está del todo claro es la forma en que ustedes pueden elaborar un cómic, cuáles son sus características. Saben qué es un cómic, saben a grandes rasgos qué es. Sin embargo, lo que no tienen muy claro es qué debo poner en mi propia historieta del módulo 4, ¿no? Y es un resumen de todo lo que ha sucedido en semanas anteriores. Por eso es que pues es tan importante, ¿no? Y además porque tiene un valor bastante amplio y grande. Este es el objetivo de nuestra sesión de hoy. Bueno, esta es, perdón, la agenda de toda la sesión. Vamos a hablar sobre el objetivo, cuál es el objetivo de hoy, cuáles son las reglas de comunicación virtual, cuáles son los grandes temas de la semana que ustedes deben poner especial atención o un poco más de atención respecto a otros. No es que los demás no sean importantes, simplemente es que esto les van a ayudar les van a facilitar la aprobación del módulo. Igual es muy importante que las otras las revisen. ¿A qué me refiero con proyecto integrador y foro de integración? Que tienen un valor bastante elevado, un 38%, que es altísimo para respecto a las demás. Es casi todo lo equivalente a las 3 semanas previas. Las actividades de reforzamiento. ¿A qué me estoy refiriendo con actividades de reforzamiento? Son cosas que ustedes tendrán que trabajar. Los temas de la sesión número 8, que es la próxima semana, el próximo viernes, perdón, y la despedida formal de la sesión de hoy y por supuesto del módulo número 4, sesión 7. Entonces, bueno, si van surgiendo preguntas, por favor, avísenme. Primero, el objetivo de nuestra sesión es que ustedes puedan familiarizarse con los contenidos de la semana 4. Entre comillas lo pongo esto de familiarizarse porque son contenidos ya previamente establecidos que en teoría, si ustedes siguieron más o menos el orden que nosotros llevamos, ya debieron haberlos leído hace un par de semanas y de manera horizontal, como están viendo en la pantalla, se presentan los contenidos de la semana 1, después la 2 y va hasta abajo de manera horizontal, repito, se presentan los contenidos de la semana 3. En la parte de abajo, el contenido de la semana 4, el foro aprendiendo, que pueden seguir participando y los invito de hecho a hacerlo, y la producción de textos, que también ya había sido revisada la semana pasada. Sin embargo, hay dos materiales nuevos. El primero, uno que se llama Cómo hacer una historieta y el otro que se llama Cómo usar Pinkston. Para los que no están tan identificados o todavía no han visto lo que se les solicita o lo que van a entregar de esta actividad integradora, perdón, de este proyecto integrador, me regreso un segundo. Lo que tienen que entregar es una historieta o un cómic de dibujos
con diálogos en el cual ustedes reflejen su experiencia en el módulo y además de la experiencia en el módulo tienen que reflejar alguno de los temas de las clases. Puede ser el tema que ustedes quieran. De hecho, hoy vamos a empezar un poco con eso y les voy a dejar, como en los ejercicios que tengamos, les voy a dejar una especie de asignación para el próximo viernes, en lo cual se trata de ir pensando cuáles son los temas que puedo revisar. Entonces, básicamente la historieta es una serie de dibujos, una historia completa con inicio, medio y fin, que lo que busca es que ustedes expliquen su experiencia en el módulo, cómo pasaron estas semanas y al mismo tiempo que puedan llevar a cabo una historia en la cual ustedes me compartan cuál ha sido el tema que más les ha gustado. Es muy importante que mezclen uno con el otro porque a veces me hacen simplemente una historia pero no tiene nada que ver con nuestro módulo. Eso está penalizado bastante porque no están relacionando lo que aprendieron con lo que se les pide y eso es muy extraño porque no tiene sentido que una y la otra estén peleadas, por decirlo de alguna forma. Ante lo cual, pues, repito, es indispensable que ustedes tengan muy clara esto. Lo voy a repetir esto varias veces. También cuando incluso les revise el formato, cuando les muestre el formato del proyecto integrador, voy a repetirlo. ¿Qué voy a repetir? ¿Cuál es el propósito de nuestro texto? ¿Cuál es el propósito el objetivo de nuestra actividad integradora final, que sería el proyecto? Y cuáles son los dos temas que debe cubrir. El primero, mi experiencia en el módulo, y el segundo, un tema de clase. El tema es completamente libre siempre y cuando, por ejemplo, sea lo que están viendo en la pantalla. Entonces, el objetivo también del proyecto integrador es que ustedes, es importante, lo voy a escribir también incluso, el objetivo de estas semanas es que ustedes puedan reflejar su conocimiento. A través de un cómic ustedes puedan mostrar que aprendieron algo. Su proceso de aprendizaje termina durante esta semana y eso hace que obviamente ustedes me tengan que decir, es como una especie de examen, sin ser un examen, a través de una historieta, que ustedes me puedan decir cuál es en particular su forma de reflejar que aprendieron algo. No sé, pueden ser diversas formas de aprendizaje, cada uno tiene una manera distinta de aprender. Eso es lo que me permite o lo que exige que ustedes puedan mostrar tanto sus experiencias dentro del módulo como algunos de los temas de clase. Hay hay varias decenas de temas de clase. Como verán, ahí está en primer lugar los temas que Prepa en Línea CEP y yo consideramos los más importantes. Aquí no vienen las lecturas, ninguna lectura, solo temas de clase, entonces podrían concentrarse, o sea, podrían hablar de alguna de las lecturas siempre y cuando tengan también en cuenta esta parte. Esta parte me refiero específicamente a reunir información específica, información general sobre lo que tiene que ver con lectura, literatura, análisis literario, lenguaje, lenguas originarias, de todos estos materiales que estoy mencionando, de todos estos temas de clase que están viendo en la pantalla, todos los respaldé por algún ejercicio o por algún material importante. En algunos casos simplemente es la lectura que nos deja Prepa en Línea CEP, pero en muchos otros casos también hay una cosa que me parece un poco más importante y esa cuestión es que ustedes puedan ver un texto que es un ejemplo de alguno de estos temas. Vamos a suponer que yo elijo literatura en México o literatura en lenguas originarias, que es esta parte que está acá. Vamos a suponer que yo abro me gustó ese tema y entonces veo literatura en lenguas originarias. Lo reviso de nuevo, veo las diferencias entre literatura indianista, indigenista e indígena. Voy pasando, revisando, veo los antecedentes de la literatura indígena, lo leo, veo esta línea de tiempo más o menos que se ha hecho con ustedes y veo cuál es la literatura indígena en la actualidad. Tal vez en alguno de los casos pueda abrir uno de los links que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta identidad de resistencia cultural y habla sobre la identidad indígena, ¿no? También lo puedo revisar si quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, no va a haber problemas siempre y cuando ustedes revisen uno de los materiales. Repito, no hay problema, pero ustedes están revisando estos. Una vez que yo revise eso, tengo que ver qué textos son
digamos, qué textos se relacionan con esto. Y este es el ejemplo. El ejemplo que yo les puse en las clases es este material que se llama 68 voces, que pusimos hace un par de semanas, me parece, y son cuentos en forma de animación de las 68 lenguas que constituyen la diversidad lingüística de México. No están colocadas aquí las 68, pero sí una variedad representativa. Ustedes pueden poner una o dos y para recordarlo, si no lo han hecho, también lo pueden hacer a partir de este momento para que tengan de qué platicar. Una vez que tengan el tema y los textos o el material relacionado con ese tema, los van a unir y los van a explicar a través de una historieta. Eso es básicamente lo que les pido. Es un poco más específico, pero ahorita vamos a ver cuando explique el proyecto integrador a qué me estoy refiriendo cuando hablo de esto, ¿no? Si tienen dudas, por favor, compártanlas a través del chat y con mucho gusto les daré salida. Acabo de poner un ejemplo, el primero que me vino a la mente, sobre la literatura indígena o la literatura en lenguas originarias y su respectiva relación con un material, en este caso un material audiovisual, porque estas, como ya les había explicado, son unas animaciones de alrededor de 1 minuto. Entonces, si ustedes pueden explicar esto, vean, aquí viene en español y en la lengua original. También viene en inglés, pero es una especie de resumen. Entonces, si lo pusiera, no lo voy a hacer ahorita, si lo pusiera, vería o podría relacionar o contar cuál es la relación que existe entre las lenguas originarias, este material y cómo lo percibo yo. Es decir, ¿qué me refiero con cómo lo percibo? Cómo me di cuenta de él, si me pareció difícil, si me pareció fácil, si me gustó. También se vale decir si no me gustó, de preferencia que sí les haya gustado. Y cómo puedo hacer para continuar en la búsqueda de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, repito, estos archivos que nos están compartiendo Prepa en Línea CEP son bastante importantes para que ustedes puedan decidir cuál de los temas es su favorito. Ahí tenemos algunos de los temas, ¿no? Y esa es la parte que, repito, a mí me va a interesar muchísimo. Claro, nada más, por favor, me compartes tu nombre, o no sé si es tu nombre el que está que aparece arriba, bueno, al lado de una fotografía. Si no, por favor, compárteme tu nombre. Mientras leo tu duda. ¿Todo esto que explica es para la actividad integradora de la semana 4 o es una actividad aparte? Gracias. No, en realidad no se llama, bueno, no le llamamos actividad integradora, le llamamos proyecto integrador. Es lo mismo, es una actividad normal. La diferencia es que aquí tiene un valor casi 4 veces mayor que una actividad normal. Por lo tanto, mi nivel de exigencia es mayor. Ya van a terminar casi el módulo, entonces me voy a ser un poco más exigente y ustedes deberían ya demostrar habilidades mucho mayores que en la semana 1. Esa es la importancia. No te preocupes, Dasha, no hay ningún problema. Entonces, ese es básicamente lo que estoy hablando. Es el proyecto integrador, que es lo mismo que hacer una actividad de la semana 4, pero pues aquí solo te piden esa y es bastante grande y elaborada. A diferencia de otras ocasiones, es un formato que tienes que llenar y además un cómic. Entonces, por eso es que me interesa mucho mostrarles cómics de otras generaciones. Y eso lo voy a hacer hoy. Van a evaluar uno y también lo voy a hacer el viernes para que ustedes, digamos, encuentren inspiración. En algunas ocasiones me han dicho que no saben qué poner en su historieta y ese problema me va a ayudar. Bueno, trato de resolverlo a partir de que ustedes vean fuentes de referencia, vean cómics de otras generaciones, conozcan las páginas, etc. Es muy buena pregunta. Tu pregunta específicamente, Dasha, ¿tenemos que entregarla en algún espacio? Tienen varias opciones. Ustedes, que también voy a desarrollar un poco más. Bueno, si quieres entramos en materia de una vez, ustedes tienen varias opciones para entregar su proyecto integrador. La primera opción es una que se llama Pinkston. Aquí viene, que dice aquí cómo usar Pinkston. Esto de Pinkston es una plataforma bastante amigable para hacer historietas o cómics. Sin embargo, si ustedes no tienen el suficiente cuidado, en algún momento Pinkston les va a cobrar. Obviamente no estamos en condiciones de pagarlo porque no es la idea que tiene Prepa en Línea C para su educación,
Entonces lo que les recomiendo hacer es tomar fotografías y hacer una presentación. Una vez que hayas hecho tu presentación en Pinkston, Dasha, lo que puedes hacer o lo que corresponde que hagas es colocarlo en el Drive y compartirme un link desde Drive. Porque si lo haces desde Pinkston y yo me tengo que registrar, meter contraseña, no lo voy a hacer y no se recomienda que haga porque si tienes el Drive disponible para ponerlo en la nube de tu correo electrónico, ese es el paso que se recomienda y no otro. Entonces, nada más respeten eso. Hay muchísimas formas de hacerlo. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, que también puedo tocar ese tema el próximo viernes. Lo pueden hacer en Pinkston y también hay varias opciones también, bueno, adicionales para hacerlo. Viene aquí, por ejemplo, Pinkston. Voy a mostrar cada una de ellas para que ustedes tengan una mayor variedad. Este es Pinkston. Vean, por ejemplo, hay una prueba gratuita que ustedes pueden seguir, no hay ningún problema, pero no sé qué les pide exactamente. Y vean, vamos a ver una especie de tutorial muy rápido de lo que es Pinkston. With Pixel's simple interface, you can create scenes and characters with just a few clicks. Choose from hundreds of backgrounds to start a scene, or upload your own. Create customized human or animal characters, change their expressions, their poses, outfits, and so much more. Adding text can be done by typing or by voice. Add captions, word effects, or change the weather. There is so much more to explore in the Comic Maker. What will you create? Muy bien, ese es básicamente Pinkston y lo que como dice ahí, lo que te ayuda a hacer son habilidades de lectoescritura y desarrolla diversas habilidades durante todo el tiempo, ¿no? Vocabulario, materias con facilidad, planificación, motivación. Entonces hay muchas ventajas que tiene Pinkston. Sin embargo, como dicen, hay una prueba gratuita, lo puedes tomar gratis y hacerla, solamente lo vas a utilizar una vez, aunque a lo mejor en otros módulos podrías llegar a repetir la experiencia, ¿no? Dice, era una duda que tenía ya que no me deja enviarlo como tal porque me pide registrarme, pero sí, mejor lo que te recomiendo en ese caso, antes de que te pida registrarte, porque te va a pedir pagar o por lo menos dejar tus datos si no lo quieres hacer, lo que puedes hacer es tomar screenshots o fotografías de la pantalla, armar todo en una diapositiva, en una serie de diapositivas y compartir y subirlo a Drive o a la nube y compartirme el link en el formato que te voy a describir a continuación. ¿Ok? Sí, claro, la idea es compartirlo por Drive específicamente. Y lo vas a bueno, el enlace lo vas a compartir a través de un formato que te voy a dar en unos minutos o que voy a explicar en unos minutos. Entonces, por ejemplo, esa es una buena opción que es Pinkston. Otra opción es Canva, que es básicamente lo mismo. O, digamos, es muy parecido. Canva, si tú estás viendo Canva, aquí estás viendo Canva, puedes colocarle... la palabra historietas, aquí ya están plantillas precargadas. Digamos que es un poquito más fácil porque ya están las plantillas. Cuesta un poquito más de trabajo, es menos intuitivo me parece que Pinkston, pero te ayuda muchísimo con la idea de un cómic o de una historieta, ¿no? Ese es otro ejemplo de narrativas gráficas, por ejemplo, cómics, tienen algunas de animales, tienen algunas un poco más infantiles, pero eso no es problema, depende de lo que tú quieras y de la forma en que te adaptes, ¿no? Entonces, ahí está otra opción. Una más sería Make Believe Comics. Este es, repito, también es muy básico, pero pues también le sirve, ¿no? Aquí lo puedes hacer. Son igual cómics, son de diferente estilo, digámoslo así, y depende de ti cómo lo vas a ir graduando. Tiene incluso, está dividido por grados, pero son como de primaria, entonces igual tú puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Otro ejemplo que se llama Witty Comics, también es muy básica esta página. Y pues, digamos, en la primera puedes cambiarle el escenario, puedes cambiar a los personajes. Déjeme ver. Ay, no sé qué hice. Ahí está. Bueno, creo que puse el mismo. Ahí está. Puedes cambiar a los otros personajes, puedes poner dos personajes iguales, puedes poner uno diferente. Repito, puedes cambiar la escena. No sé, puedes cambiarlo en particular, o sea, hay muchas formas y al final puedes unirlo y ponerlo como un título, ¿no? Entonces, también este es bastante sencillo y al final acá abajo escribes un texto, palabras, ¿no? Y ya eliges tú incluso cuál de estos, que los tipos de diálogo vas a utilizar, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo y vienen aquí uno que se llama Storyboard Dad,
Es una narración digital, es muy parecido a Pixton. Este casi yo no lo he usado, pero pues también se pueden registrar y pueden revisarlo y ver si ustedes así lo desean, cobran, por ejemplo. Pero pues depende, repito, depende muchísimo de ustedes y de sus, por ejemplo, aquí es gratis, entonces ustedes pueden registrarse ahí. Es un poco más para alumnos como de la primaria y de guiones que tengan que ver con esto, pero también es bastante útil y me gusta también, este es muy fácil. Hay unos tutoriales que se les presentan, o sea, tienen al menos 4 opciones y por ahí alguno de tus compañeros de este regularización 185, Dasha, me pidió si podía realizarlo a mano y yo le dije que por supuesto, yo no soy un buen dibujante, pero si alguno de ustedes es buen dibujante lo puede hacer a mano, eso toma tiempo, yo lo entiendo, pero si ustedes tienen ganas y se sienten con el ánimo de hacerlo a mano, es bienvenida esa creatividad. ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Pues armar mi cómic, tomarle fotos a cada una de las diapositivas y colocarlas en una presentación completa. Igualmente, Dasha, colocarlo en Drive y ese Drive pues, lo van a tener que compartir a través del formato que, repito, ya les voy a mandar o les voy a mostrar. Dice, entonces con todas esas opciones podemos hacer nuestro proyecto integrador donde pide la historieta. ¿Es correcto? Esto vale puntos, depende de cómo realicemos la actividad. Exacto, esto vale puntos si sigues al pie de la letra lo que yo te voy a pedir. Entonces, bueno, una vez que expliqué qué es lo que vas a hacer, necesito darte información sobre qué es una historieta. Entonces voy a ponerte un video aquí donde una de las cosas importantes, muy importantes, Dasha, es cuáles son las partes que debe tener una historieta. Entonces, no sé si quieras tomar nota o al rato que yo ponga, perdón, al rato que puedes revisar el video en cualquier momento, está en la plataforma, o bien más tarde que yo ponga el video de esta sesión, también puedes revisarlo ahí. ¿Qué es lo que yo voy a pedir? Voy a pedir o voy a tomar en cuenta todo lo que está en este video. Hay varias partes del video. Por ejemplo, una que están viendo ahí es la onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Lo van a explicar aquí. ¿Qué son los globos de diálogo? Y hay diversas partes, los diálogos, personajes, lugares. Todo eso tiene que ver mucho con la forma en que lo realices. Que lo realices, perdón. Es por esto que sí me voy a poner, digamos, el nivel de dificultad para calificarlo aumenta. Por lo tanto, ustedes deben mostrar un poquito más de habilidades o sea, deben mostrar un progreso con respecto a semanas anteriores. Entonces voy a poner este video, Dasha, y nada más, por favor, me vas a decir... estoy escribiendo el texto. De acuerdo con el video, ¿cuáles son las partes de una historieta o qué debe tener una historieta? ¿Va? Es muy importante que tomes nota de esto porque si te falta alguno va a ir disminuyendo tu calificación. Entonces la puedes ver las veces que quieras, pero bueno, para empezar con esto veámoslo. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar.
Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar... Perdóname, ¿no se escucha, Dasha? No había visto tu mensaje. Avísame, lo puedo cambiar de navegador sin problemas y buscarlo en otro navegador. Déjame nada más. Avísame por favor. Lo busco acá, en otro navegador. Lo puedo poner sin problemas de nuevo. Aquí los conductores son como tú. Les importa la seguridad. Por eso pasan por diversos filtros de verificación. Y para que te sientas más tranquilo, siempre podrás ver la calificación del conductor antes de elegirlo. InDrive. Viaja seguro y a un precio justo.
Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón intentando del curso de ponerle Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy pausa. importante, que es la historieta. La historieta cómic son una serie de dibujos que No, no lo logro, espera. Déjame buscarlo de nuevo porque sí es importante este video. Ya, nada más voy a compartírtelo por otro navegador. Ahí va. Va de nuevo. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato. Avísame si ya lo escuchas, Dasha. En donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos. Perdón, con este navegador no veo nada de lo que están contestando, entonces nada más avísame. Ah, súper, ya me dijiste, entonces voy a ponerlo, va. Noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica, a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama,
cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias porque ahora sí espero que ya vean y alcancen a ver perfecto. Voy a compartir nuevamente esto que estaba viendo, pero como hubo un cambio ahí de los textos, pues por eso. Ahora nada más comparto esto y conteste tu pregunta, Dasha, por favor. Listo. Ahora sí. Me dices... bueno, sí. La historieta debe contener imágenes, textos atractivos a la vista y entendibles que se centran en el tema de la historia o cómic. El tema de la historieta o cómic, en el caso de nosotros, del proyecto integrador, tendrá que ser alguno de los temas de clase, del cual ya hablé al inicio del texto. Perdón, del cual ya hablé al inicio de esta sesión. También la organización en cada página o nube que le agreguemos a la historieta. Textos comprensibles, dibujos o imágenes llamativas, que sea interesante hacia uno mismo y al público. Los diferentes recuadros de expresión que pueden tener los personajes deben contener distintas formas de expresar, símbolos, letras comprensibles, efectos de palabras para expresar sonidos, sentimientos, etc. Incluir acciones hechas por los personajes o palabras dichas de los mismos. Los cuadros y espacios son importantes. Los globos son esenciales para transmitir palabras, pensamientos o expresiones. Hay una cosa que son las onomatopeyas que también explican también incluso el bocadillo, que es el mismo que el globo de texto, pero es importante que tengan esta. Si no tienen onomatopeyas, no se va, o sea, se considera un cómic, por supuesto, pero no está completo las características de un cómic. Lo que ya puso muy bien y le agradezco a Dasha es todas las características, pero le faltó la onomatopeya. Obviamente también debe tener un principio, un medio y un fin. De lo contrario no será una historia completa y a veces se sorprenderán de cuántas veces me transmiten ideas incoherentes, es decir, cómics que no tienen nada que ver con lo que, o que empiezan de una forma y terminan de una forma completamente diferente a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, esa falta de coherencia o de sentido también hace que les resten participación y calificación, perdón. Entonces, bueno, ahora sí voy a pasarme a esto lo voy a ver, los temas de la semana, o lo que llevamos cubierto hasta ahora, pues aunque ya casi se acaba la sesión. ¿Qué es una historieta? Ya lo vimos. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo hacer una también? ¿Y cuáles son tus temas favoritos? Para ir cerrando con la sesión de hoy, voy a presentar esta parte, que es el formato que ustedes deben entregar junto con la historieta. Aquí lo dice. En la entrada principal
vamos a ver donde dice, el proyecto se llama La historieta como creación literaria, donde tú debes desarrollar tus habilidades para crear una historieta con las características que ya estaban en el video y con las características que muy bien también nos ha descrito Dasha y con algunas adicionales que también yo voy a decir. Y ahí nos viene qué es lo que necesitas desde hacer tu guión, porque no puedes nada más llegar y hacerla así, tiene que haber un guión. Por lo tanto, pues obviamente es bastante importante que ustedes revisen y elaboren una especie de borrador o guión de exposición. Dice que entregaré un documento elaborado en un procesador de textos para organizar pasos. Ahorita voy a explicar detenidamente ese formato, ese proceso, ese documento. Y tienes que abrirlo, aquí está. Se llama La historieta como creación literaria. En un momento más, cuando se descargue, lo voy a abrir. Ya va. Ahí está. Ese es el formato, como dice, La historieta como creación literaria. Y les ruego que lean con atención las instrucciones. La primera es ordenar los siguientes pasos del 1 al 30 para analizar un texto según los aprendizajes de las semanas anteriores. No hay una respuesta correcta, sin embargo, sí es importante que lo hagan completo. Luego, además de enumerarlos del 1 al 30, conforme ustedes crean que va ordenado, dice, identifica los pasos previos a la lectura analítica, decide si analizarás la experiencia estética o el aspecto técnico, define si es mejor empezar por el análisis del fondo o de la forma, eso es de semana 1, también pueden revisar el material llamado fondo y forma. Viene ahí, sombrea con rosa los pasos que tienen que ver con la forma y con verde los que tienen que ver con el fondo. Se extrañarán de cuántas veces no subrayan o no sombrean estos paréntesis. Hay muchísimas veces y están perdiendo puntos por no revisar instrucciones. Una vez que lo hayan hecho, si tienen dudas, por favor, por supuesto, Areli y Dasha lo pueden hacer, me pueden preguntar en cualquier momento. Me pueden interrumpir sin problemas. Explica de forma breve, ahí viene la extensión, por qué decidiste ordenarlos. Tienen que revisarlos aquí. Es decir, tienen que decirme, por ejemplo, identifiqué los componentes de un texto porque así me pareció más fácil y creo que es más fácil hacerlo y es muy educativo, etcétera, ¿no? Tienen que explicarlo relacionado con esta numeración. Si no lo explican con esa, es muy fácil desviarse del tema. Luego en el punto 3 les piden no que contesten estas. Es muy importante, vean, les dicen reflexiona sobre las siguientes preguntas. No tienen que escribir nada, no tienen que contestar absolutamente nada aquí, absolutamente nada. Solo tienen que reflexionar en esa sección número 3. Dice, era una duda muy grande, si es subrayar lo que enumeramos. Sí, claro, tienes que subrayar todos, o de verde o de rosa. Tú decides de qué color, es libre, bueno, no es libre, pero con base en lo que tú sospeches que va así, lo pones en verde o lo pones en rosa. Por favor, no dejes ninguno sin subrayar. Espero haber contestado tu pregunta, Dasha. Para la actividad, repito, el paso número 3 o el número 3, no tienen que hacer nada. El inciso A, aquí viene, este es el inciso A. No tienen que hacer nada, solo pensar cosas. Y aquí, esta es la parte más importante y donde a veces se confunden. Si bien el cómic es una experiencia durante el módulo 4, es decir, tu experiencia, la experiencia de Dasha, la experiencia de Areli en el módulo 4 a través de una historieta. Lo que quiere decir, lo voy a leer completo. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Eso es justamente el meollo del asunto o el principal problema que siempre hay con los cómics. El cómic es, por un lado, mi experiencia del módulo, por otro, uno de estos temas o de los temas que ustedes quieran, pero que sean del módulo 4. Pueden tomar el que quieran y los van a unir a través de una historieta o un cómic que tenga onomatopeyas, imágenes, bocadillos, diálogos, principio, personajes, lugares, etcétera, ¿no? Entonces, esa es básicamente su historieta. Y luego dice, revisa los recursos. Ya lo revisamos, de hecho, que es cómo hacer una historieta. Cómo usar Pinkston también ya lo revisamos. Hay otro que estará pendiente para el viernes. Dice, elabora el guión de tu historieta. Recuerda los pasos, elige personajes, contexto. O sea, haz un borrador de cómo lo vas a hacer. No te pases directamente al cómic porque, pues, a lo mejor se te pasa algún detalle que lo puedes ver
sin entrar desde el principio a la historieta. Puedes revisarlo previamente. Dice, elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación de diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace. Eso es lo que preguntabas al inicio, Dasha. O usar Pinkston y compartir el enlace. También se vale, pero como lo dije, Pinkston tiene algunos inconvenientes que pueden ver al inicio de la sesión, en el video. Pega el enlace. Muy importante, tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si pegas el enlace, Dasha y Areli, si pegas el enlace pero no se ve porque tiene candados, es el equivalente a no entregarlo. Entonces, por favor, evítenme esa pena. Otra cosa para no bajarles puntos es que tienen que ponerme fuentes de referencia. ¿Qué fuentes de referencia serán? Los materiales que usaron de la plataforma. Ya saben cómo revisar. Pueden consultar su manual de citación de Prepa en Línea CEP. Pueden consultar los videos de la semana 1, el video 1 y 2. También ahí les dice específicamente cómo colocar fuentes de referencia. Y también hay varios videos en la plataforma para evitar el plagio. También yo les puse la semana pasada y la anterior cómo evitar el plagio y cómo colocar fuentes de referencia. Entonces es importante y obligatorio colocar fuentes de referencia hacia el final de los textos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a cerrar un poquito con la presentación. Recuerden, es un recordatorio final. Enfócate en tu experiencia del módulo y algunos temas. Los temas que tú quieras, siempre y cuando sean del módulo. Mínimo 9 viñetas, Dasha y Areli y todos los que estén viendo este video. Mínimo 9, máximo 20. Si ponen más de 20 no hay problema, pero si ponen menos de 9 sí van a ser penalizados. Fuentes de referencia obligatorias y revisar el documento, la historieta como creación literaria. Además, ese ya lo revisamos ahorita. Para finalizar, les recuerdo, un recordatorio amable, de cómo son los foros de integración de la semana número 4. Son los mismos requisitos de los foros de integración de la semana número 3. Fuentes de referencia, citas y paráfrasis, 5 a 8 renglones por cada participación. Revisar el cumplimiento de las reglas en etiqueta y ortografía. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Repito, 5 a 8 renglones de cada uno. Nos dice Dasha, la historieta puede ser entonces de la semana 1 o de la 3 o de la 2 si quieres y solo de la 4 o puede ser, no, los temas, Dasha, me voy a regresar un momento. Aquí está, los temas pueden ser de la semana 1, mira cuántos temas hay, todos estos que hay ahí. Escoges uno, el que más te haya gustado y lo desarrollas. ¿No quieres ese? Bueno, no pasa nada. La semana 2, literatura, ficción, realidad, siglo XIX, lenguas originarias, listo. No, pues que no te gusta ese. Ah, bueno, pues entonces me paso a la semana número 3, donde vienen literatura y el mundo, experiencias estéticas, internet, producción de textos, oralidad, etc. Tú escoges un tema, tu tema favorito, y pues de la 4 no, porque no hay temas nuevos en la 4, Dasha. Por lo tanto, pues no lo puedes hacer de la 4 porque no hay temas nuevos. Los temas nuevos son lo de Pinkston y eso pues no es, estrictamente hablando, no es del módulo. Entonces es de la semana 1 a 3. Lo que están viendo en pantalla es la semana 4. Ese es digamos que es un resumen de lo mejor que representa este módulo y entonces para que ustedes puedan hacerlo. ¿Ok? No hay problema. Puedes hacerlo de cualquier cosa de las semanas 1, 2 y 3. Siempre y cuando tenga que ver con nuestra sesión y los demás, ¿no? Por favor. Dudas, por favor, para ir cerrando la sesión de hoy. Dasha y Areli, si son tan amables. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ti. Voy a hacer, bueno, para finalizar, para concluir el resumen de la sesión de hoy, que es una historieta, cuáles son sus características, cómo puedo hacer una historieta y en qué herramientas de internet, cuál es el formato para mi proyecto integrador, cómo se construye mi proyecto integrador, cómo contesto el formato y finalmente cómo reviso los foros de integración de la semana 4. Ahorita deberían estar, hoy, si empezaron el lunes, deberían estar en la participación número 3,
recuerden que es 1 por día. Si empiezan incluso hoy mismo, hoy hacen la 1, gracias Areli, si hacen la 1, todavía el domingo pueden tener la 5 y no tener repercusiones. Recuerden que la calificación baja muchísimo si ustedes ponen 2 en un día o 5 en un día es la peor calificación. Si es aprobatoria, depende, pero coloquen fuentes de referencia, un párrafo de 5 o 8 renglones, citas textuales y paráfrasis y respeten las reglas en etiqueta y ortografía. ¿Ok? Muy bien, perdón que hablé mucho, pero es muy importante este proyecto y me preocupa mucho que ustedes se vayan con alguna duda o que lo hagan como no debe hacerse. Muchas gracias a Dasha y Areli. En verdad, gracias por participar y espero verlas el próximo viernes por la tarde, el viernes 23 de enero, para la sesión número 8. Hoy cerramos la sesión número 7. Les agradezco mucho haber estado por acá y nos vemos pronto. Si tienen dudas, pueden hacerlo en plataforma o en el chat, ¿vale? Gracias y que tengan una buena tarde.